Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas para este día son las siguientes. La primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 20. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Salmo 140. Que mi oración sea ante ti como incienso, Señor. Y el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo llevaron unos niños a Jesús para que los bendijese. Los discípulos reñían a quienes los llevaban. Pero Jesús, al verlos, se enojó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y estrechaba a los niños entre sus brazos y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clarísimo. Más claro no canta el gallo, como dicen. Si esto no lo comprendemos, es porque no comprenderemos nada, absolutamente nada. Dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de Dios es para los que son como niños. Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué más necesitamos para entender estas palabras de Jesucristo, nuestro Señor? Es que hacerse niño ante Dios es volver a nacer. Como recordemos, Jesús se lo decía a Nicodemo: el que no nazca de lo alto, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así se lo decía Jesús, porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Hay que volver a nacer de nuevo, nacer al espíritu, por el agua y el fuego, por el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que morir. Hay que morir. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestro yo egoísta. Morir a nuestros caprichos y majaderías. Morir al pecado y morir a todo lo que hace que viva mi yo dentro de mí.
morir para nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, volver a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Ser como niños. Un niño que se abandona en los brazos de su padre. Un niño que se deja llevar por el padre. Esto significa el inicio de la conversión, de una conversión auténtica, perseverante. Es el inicio de una nueva vida. El niño aprende a llamar a Dios Padre, Abba, porque se sabe seguro en Él y amado sin límites. Oigan ustedes esto. Es que nos conviene renunciar a nuestro hombre viejo para levantarnos como nuevas criaturas, con corazón puro, como niños. Y entonces es ahí donde aprenderemos a llamar a Dios por su propio nombre, Padre. Y lo llamaremos papá, porque de hecho estaremos seguros de su amor, seguros de que nos protege. Es la relación filial del amor de Dios con nosotros, la que Él desea, la que ha deseado desde toda la eternidad en su divina voluntad. Nosotros hacia Él como niños, que se sienten amados por su Padre. Así como San Juan lo dice en su primera carta: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Con cuánta determinación, con cuánta claridad lo dice San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo. Primera de Juan 3, 1 y 4, 10. En el Hijo somos hijos de Dios. Por su sangre bendita somos hijos de Dios. Debemos hacer morir nuestro yo, ese yo cargado de miedos, ese yo cargado de toda cosa mala que nos apega a este mundo, que nos hace sentirnos seguros solo con las cosas de este mundo. Debemos hacer morir nuestro yo, nuestra voluntad humana,
y que reine la divina voluntad en nosotros. Nuestra actitud, hacernos como niños ante Dios y viviendo en absoluta libertad porque confiamos en Él. Construyendo su reino, el reino de su divina voluntad, en total confianza, abandono absoluto en Él. Por supuesto que en este mundo siempre habrán dificultades. Siempre habrán problemas, siempre habrán enfermedades, siempre habrá de todo. De todo. Pero el niño que sabe confiar en los brazos de su padre ya no se perturba, ya no tiene miedo. Solo confía en Él. Este es el secreto. Vivir como niños. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, el pecado que más le duele a Jesús es el de la falta de confianza en Él. Ese es el pecado que más le duele a Jesús, que no confiemos en Él. Por eso el mensaje central de la divina misericordia se encierra en esas frases, en esas palabras, digo, que Jesús pidió que cada uno de nosotros pusiéramos en el cuadro de la divina misericordia. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero donde dice Jesús en ti confío, en el cuadro de la divina misericordia, eso no debería de venir ahí. Jesús lo que pidió fue que nosotros firmáramos, así como una firma, pusiéramos el sello cada uno en el cuadro, escribiendo Jesús en ti confío. Ese es el núcleo central de la devoción a la divina misericordia. Y esa es la esencia de la divina voluntad. Es que es el Evangelio. Es el Evangelio. La confianza en Dios como nuestro Padre que es. Dice San Francisco de Sales a una hermana a través de una carta: la soledad tiene sus asaltos, o sea, sus amarguras. Es difícil la soledad. El mundo tiene sus peligros. ¿Y quién más nosotros podemos decir eso? En todas partes es necesario tener buen ánimo. Si estoy solo, si vivo una soledad horrible, si estoy en medio de la guerra, en medio de la violencia, en medio tanto peligro. En toda situación es necesario tener buen ánimo, porque en todas partes el cielo, Dios, está dispuesto a socorrer a quienes tienen confianza en Él. Hay que notar una cosa. Vean,
en el Evangelio, aquí en todas partes, hay que notar y distinguir una cosa. ¿Recuerdan ustedes cuando los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador en Belén y dicen, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres dice, de buena voluntad? De buena voluntad. ¿A quién socorre Dios? ¿A quién ayuda Dios? A quien tiene confianza en Él. Y eso no es porque Dios no quiera ayudar a los otros, no. Esto ya lo hemos hablado 1.000.000 de veces. Es porque todo depende de la fe de la persona. Todo depende de mi actitud como hijo suyo. Todo depende de eso. Entonces, si yo estoy dispuesto a renunciar a mi yo y a confiar plenamente en Dios, yo no debo tener miedo absolutamente de nada. De nada. Dice San Francisco de Sales, Dios está dispuesto a socorrer a quienes tienen confianza en Él, a quienes con humildad y mansedumbre imploran su paternal asistencia. Por eso dice San Bernardo, fíate enteramente de Dios, encomiéndate a Él, descarga en su providencia todos los cuidados, y Él te sustentará de modo que confiadamente puedas decir, el Señor anda solícito por mí. ¡Qué belleza! Fíate enteramente de Dios, confíe en Dios, confíe totalmente en Dios. El Señor se preocupará de nosotros, pero esa confianza se muestra teniendo una actitud de niños, de niños. Yo he buscado unos textos del Evangelio, unos textos que siempre los leo, los releo con ustedes, pero a mí me dan la clave, me dan la seguridad, la confianza, me dan todo, me dan vida. Y por eso quiero compartírselos a ustedes. El primer texto viene a reafirmar todo esto que nos dice la palabra en el día de hoy. El primer texto tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe tu corazón. No se asuste, no se angustie, no se llene de ansiedad, de estrés, de miedo. Eso es lo que significa. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. ¡Qué belleza! Es palabra de Dios. Es palabra viva, palabra eficaz. No se turbe, no se llene de miedo tu corazón. Crea en Dios y crea también en mí.
¿Qué más podemos necesitar? Es que esto que nos dice el Señor a través de San Juan es lo mismo que nos dice en San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados, todos los que están cansados, y yo les daré descanso. Es lo mismo, crean en Dios, crean también en mí, y no se cansen, no se turben, no se angustien. Abandónense en mis brazos. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Todavía nos cuesta confiar en el Señor. Entonces Él vuelve a decir, creen en Dios, crean en Dios, Dios existe, crean en Dios, no estamos solos en este mundo, crean en Dios, crean en Dios. Y agrega a Cristo, y crean también en mí. Claro, Él es Dios. Y no se asuste vuestro corazón. Vengan a mí todos los que están cansados, asustados, los que se sienten solos, vacíos. Yo los abrazaré y hallarán descanso para sus almas. Porque yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Por eso les digo, Mateo 6, 25, 34. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que ellas? No anden preocupados, dice el Señor, por su propia vida. ¿Qué comerán, ni con qué se vestirán? Es que no creemos en Dios. Es que no creemos en Dios. ¿Existe Dios o no existe? ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Y si su palabra es palabra viva, ¿podemos confiar en ella? Cuando nos dice, no anden con miedo. Cuando nos dice, confíen en mí. No anden preocupados por la vida. Cuando nos dice,
No tengan miedo porque ya yo vencí el mundo. Aquí se nos propone hoy totalmente el cambio de vida. Si no volvemos a ser como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Si no volvemos a ser como niños, matar mi yo viejo, que es como un motor que produce angustia, miedo, desesperación, intranquilidad, depresión, tristeza, amargura. Matar ese hombre viejo, matarlo, exterminarlo ya y nacer de nuevo en la divina voluntad. Nacer de nuevo como un niño que sabe confiar en su Padre. Vivamos confiando en el Señor. Terminemos rezando de nuevo. Y ustedes vayan diciéndolo conmigo. Yo voy a ir despacio para que ustedes vayan rezando conmigo. El Salmo 91. Di al Señor, digamos todos, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él me librará de la red del cazador, de la peste funesta. Me cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas me refugiaré. Su brazo es escudo y armadura. No temeré el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. Refugio mío, Señor mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Los abrazo con todo mi corazón.